siguiendo con los ejemplos para el grupo de mecánica de fluidos 2, estamos analizando las fuerzas que ejercen los fluidos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo, pues, los que hemos resuelto, ¿verdad? Pues nada más hemos tenido dos velocidades. En este se tienen tres velocidades. Bueno, entonces, dice aquí, calcular las componentes Fx y Fy de la fuerza necesaria para mantener estacionario el álave que se muestra en la figura. Entonces, el álave, pues es esta parte que está de negro, ¿verdad? Este es el álave. Viene el chorro y se corta de esta forma. Entonces, tiene la velocidad con que entra. La velocidad en 2 es 0.6 de la velocidad 1 con un ángulo de 60 grados. La velocidad 2, la velocidad 3 es 0.4 de la velocidad 1 también con un ángulo de 60 grados. Entonces, como siempre, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos la velocidad 1, la velocidad 2 con el ángulo de 60, tenemos sus componentes F2 en X, F2 en Y. La reacción que nosotros necesitamos para que el álave esté fijo en X y en Y. Acuérdense que nosotros, pues, analizando el ejemplo, el problema, pues siempre tratamos de proponer las fuerzas en el sentido en que van. Ya les comenté que si el resultado nos queda con signo negativo, pues entonces quiere decir que no iban en ese sentido. Entonces de aquí nosotros siempre, ¿va? Al proponer la dirección de las reacciones, también marcamos el sentido de nuestros ejes. Entonces este será el eje positivo en X y este será el eje positivo en Y. Bueno, entonces dice que la velocidad en 1, la velocidad con que viene el chorro, son 100 metros por segundo y que el caudal son 80 litros por segundo. Lo convertimos a metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Entonces, ya tenemos, ahí está nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, ahora nosotros tenemos, ¿verdad? Tendríamos que la sumatoria de fuerzas en X, porque ahora ya son tres fuerzas, ¿verdad? Es igual a la sumatoria de la densidad por el caudal por la velocidad en X. Entonces, nosotros ahora vemos que tenemos la velocidad 3 en X, que es igual a la velocidad 3 por el coseno de 60 grados. ¿Ya? Aquí está nuestra velocidad 3 en X. Velocidad 3 por coseno de 60. Y vemos que la dirección de la velocidad 3 es la dirección que estamos tomando. ¿Ya? Esta con esta. Por eso allá es positivo. Aquí. La velocidad 2 en X. Entonces la velocidad 2 en X aquí la tenemos. Pero va en sentido contrario al que nosotros estamos suponiendo. Entonces menos la velocidad 2 por coseno de 60 grados. ¿Verdad? Y por último la velocidad 1. La velocidad 1 viene en sentido contrario al que nosotros estamos también suponiendo. Entonces la velocidad 1 en X es igual a menos la velocidad en 1. Entonces de aquí tendríamos que la reacción en X es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 3 coseno de 60. Sería la velocidad 3 en X. Menos
menos la velocidad 2 coseno de 60. Y menos, pero acuérdense que nuestra fórmula, ¿verdad?, nos dice que es menos la velocidad 1 en x. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado con ese signo. Entonces, de aquí, pues tenemos nosotros que la reacción en x es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 3 coseno de 60 grados menos la velocidad 2 coseno de 60 grados y más la velocidad en 1. Entonces, de aquí nosotros vemos que tendríamos que Rx es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 3. Pero la velocidad 3 es, la velocidad de 3 es 0.4 de la velocidad 1. Entonces tendríamos 0.4 por la velocidad 1 por el coseno de 60 grados. Menos 0.6 por la velocidad 1 coseno de 60 grados, que es la velocidad en 2.6 de la velocidad 1 y más la velocidad 1. Entonces de aquí pues nosotros vemos que nos quedaría que la reacción en x es igual a la densidad por el caudal por el coseno de 60 grados, que multiplica a 0.4 menos 0.6, ¿no? Para factorizar completo, ¿verdad? Entonces, tenemos la velocidad 1, la velocidad 1 y la velocidad 1. Entonces, podemos sacar de una vez la velocidad. Y aquí podemos poner el coseno. Entonces, tendríamos coseno de 60 grados por 0.4 menos 0.6 y más 1 de aquí de la velocidad, ¿no? Entonces, y ahí tenemos pues todos los datos, ¿verdad? Tenemos la densidad del agua, tenemos el caudal y tenemos la velocidad. Entonces, tendríamos nosotros que la reacción en X es igual a la densidad, que son 1000. Acuérdense que si no nos dan temperatura, tomamos la temperatura normal, ¿no? Condiciones estándar. 0.08 el caudal, que lo pasamos a metros cúbicos por segundo, y la velocidad de 100 multiplicado por el coseno de 60 por menos 0.2 y más 1. Entonces de aquí, si hacemos nosotros la operación, pues nos queda que la reacción en X son 7200 Newton. Aquí hay que tener cuidado también las unidades. Ahí nos va a dar Newton, no nos va a dar kilonewton, claro. Si ya nosotros lo queremos pasar a kilonewton, pues esto sería 7.2 kilonewton. Entonces ya tenemos la reacción en X y nos dio positivo, quiere decir que el signo pues sí es correcto, ¿verdad? Bueno, entonces así como calculamos la reacción en X, pues tenemos que calcular la reacción en Y. Nosotros vemos que aquí va, lo único que siempre debo tener en cuenta es que nuestra fórmula inicial dice velocidad 2 en X menos velocidad
1 en x. La ecuación que trabajamos, ¿verdad? Dice, dice velocidad 2 en x menos velocidad 1 en x. Entonces, pues quiere decir que al hacer esa fórmula que hemos estado trabajando, tendríamos que decir que es la velocidad 3 en x más, ¿verdad? Así, velocidad 3 en x más velocidad 2 en x menos velocidad 1 en x. Por eso hay que tener cuidado aquí con este signo. Entonces, ya tenemos la componente en el eje x, ¿verdad? Vamos a calcular la componente en el eje y. Entonces, para el eje y, pues tendríamos también lo mismo, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas en y, que sería igual a la sumatoria de la densidad por el caudal y por la velocidad que tengamos en el eje y. Entonces, vemos que la velocidad 3 en y, ¿verdad? Entonces vemos la velocidad 3 en y. La velocidad 3 en y va hacia abajo, que es sentido contrario al que nosotros estamos tomando como positivo. Entonces, tendríamos menos la velocidad 3 por el seno de 60. La velocidad 2 en y, aquí la tenemos. Entonces, esta va en la misma dirección que nosotros estamos tomando como positivo. Nos quedaría la velocidad 2 en y igual a la velocidad 2 por el seno de 60. Y la velocidad 1 en y. Entonces, nosotros vemos que la velocidad 1 no tiene componente en el eje y, nada más tiene componente en el eje x. Entonces, la velocidad 1 en y es 0. ¿Ya? Y ahí, pues ya tenemos los datos para calcular. Vamos a borrar aquí para poder calcular la componente en el eje y. Entonces tenemos que la reacción en y es igual a la densidad por el caudal por menos velocidad 3 por el seno de 60 y más velocidad 2 por el seno de 60, ya que la velocidad 1 es 0. Entonces tenemos que la reacción en y es igual a la densidad por el caudal por menos 0.4 de la velocidad 1 por el seno de 60 más 0.6 por la velocidad 1 y seno de 60. Y acuérdense que la velocidad 2 es 0.6 de V1 y la velocidad 3 es 0.4 de V1. Entonces, de aquí pues vemos que las velocidades son las mismas. Entonces tendríamos que, al factorizar, nos quedaría densidad por caudal por la velocidad 1 por el seno de 60 grados que multiplica a 0.6, que este es positivo, 0.6 menos 0.4, que acá tenemos negativo, 0.4. ¿Ya? Entonces nos quedaría que la reacción en y es igual a la densidad, que son 1000, por el caudal, que es 0.08, por la velocidad, que son 100, y por el seno de 60 multiplicado por 0.2.
Entonces, la reacción en Y es igual a 1385.6406 Newton. ¿Ya? Igual ya si quiero poner la reacción en kilonewton, pues sería 1.38 kilonewton. Entonces, pues este ejemplo vemos cómo, teniendo las velocidades, debemos de tener cuidado de aplicar la fórmula como acabamos de decir.